Bueno, bienvenidos, gente bella, nuevamente a otro capítulo, vamos a decirle, acá junto a mi amiga y colega Euge. Hoy les vamos a traer el tema de Leo, el signo de Leo, y bueno, algunas mitologías implicadas y relacionadas a este signo, como para empezar a conectar con esta energía, empezar a comprender también el trasfondo de la energía, más allá de Leo y de lo que se conoce por ahí hoy en día en Reels o en las redes sociales, es poder también conectar con la profundidad de esta energía. Si sos de Leo, ya sea Luna, Sol o ascendente de Leo, bueno, quédate porque obviamente esto te va a súper interesar y te va a servir para comprender mejor tu energía, cómo también manifestarla, cómo relacionarte de una forma más saludable y entender qué función cumple. Y si no sos de estos signos, no importa, porque igual esta energía todos la tenemos de alguna manera. Y está bueno comprenderla para también ver cómo cada persona se relaciona con esto. Así que, Euge, arrancamos, si te parece. Arranquemos, ¿cómo estamos hoy? Con este viaje vamos a pasar por una parte de la mitología que es la más antigua. Y qué loco cómo se relaciona esto con Leo, ahí lo vamos a ir descubriendo, pero bueno, en principio vamos a hablar de dos figuras que son muy ancestrales y cómo esta energía se integra al signo de Leo, este arquetipo de la identidad, de la cuestión creativa, de eso que es la luz interior. Así que cuando quieras, Vamos, entonces. arrancaríamos con Bien, Helios. Helios. Helios, el titán solar, ¿sí? Así, y esto como para empezar a diferenciar, Helios no era un dios, sino que era un titán, y particularmente no es que era el dios del sol, sino que en este caso Helios era el sol, ¿no? Para ellos, en este caso para los griegos también, era el sol, ¿no? Entonces, ¿cuál era la naturaleza y la función de Helios? Representaba el calor, la fuerza vital, el ciclo de los días, esto, ¿no? Día-noche, sobre todo el día, la constancia y la vida física. Está bastante relacionado a lo que es la energía de Leo, ¿sí? Sobre todo lo que es el calor, fuerza vital. Ya estamos conectando con esta energía leonina y con lo que representa el sol, sobre todo. Y traemos esta idea del sol, o en este caso al titán del sol, y ahora al dios también relacionado al sol, porque el sol es el regente de Leo. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando mucho del sol como símbolo, ¿no? Sobre todo, como lo que representa en este caso también. Y que obviamente como todo símbolo tiene esas características que podemos ver ya de lo que es la energía y de qué estamos hablando en este caso. Entonces, Helios era este que era el que yo, esto me lo acuerdo de haber visto la película de Hércules de Disney, viste, dibujito, si la Ay, viste, sí, sí, viste sí, cuando tal cual. cuando se hacía de día o de noche, que pasaba como una carroza así y se iba haciendo Ujú. todo un, bueno, Helios en este caso era ese el que abría el día, vamos a decirlo, ¿no? El que iniciaba. Por eso era el sol, justamente, para ellos. Y bueno, un poquito de eso, lo que es la energía de Helios, ¿no? Entonces, psicológicamente y arquetípicamente, Helios representaba la fuerza vital, la energía que te hace despertar, moverte, vivir, ¿no? También creo que ya hablando en esto de la comparativa de que la vez pasada hablamos de cáncer, la luna, fíjense que esto ya es una energía totalmente diferente, ¿no? Donde ya es un movimiento más hacia afuera, es una energía masculina también. Leo, de hecho, ¿no? El sol. Así que ya estamos hablando de otro tipo de energía. Entonces representaba el impulso de existir, el motor interno. Es la Tal cual, parte... Sí, era el que marcaba el tiempo también, ¿no? Por esto de que empezaba el día y también lo terminaba, entonces algo del tiempo también hay ahí. Me parece interesante esto de tenerlo en cuenta. sí, es verdad. Se lo relaciona, podemos decir esto del tiempo ya en esta cuestión de Cronos, ¿no? Que después lo vamos a Ujú. ver igual, pero desde ese lugar sí, marcaba el ciclo del tiempo. Bien, bien, bien. Qué, qué interesante esto, porque no estamos hablando de un dios, es el primero, digamos, en estar presente, era respetado por absolutamente todos, tanto por dioses como por humanos, entonces... eh, creo que acá sí se relaciona desde ese lugar también con la energía de Leo, porque Leo es eso, es el que se impone, es el que está ahí, el que Mm. se muestra. Y, y este es el sol, básicamente. Así que tiene mucho que ver con la energía de Leo.
Luego nos Sí, encontramos con Apolo, el claro. dios de la luz interior. Acá sí ya hablamos de un dios, también del orden y de la verdad. Siglos después, la humanidad comienza a encontrar luz en este dios y por eso se lo llama el dios de la luz, este hijo de Zeus y de Letos, porque nace rodeado de luz. Entonces este dios representa todo lo que tiene que ver con la música, la profecía, la belleza, la claridad mental, la sanación, la verdad, la armonía. Ya hay como en este dios algo que es más evolucionado, no es lo salvaje del sol y todo lo que representa, sino que acá ya vemos a un dios solar eh, que es más ordenado, con una idea más clara, me parece. Eh, y desde un lugar más como consciente, donde se podía identificarlo ya como un ser y no como un astro directamente, sino que acá ya hay una representación de algo. Mm. Y desde un lugar más arquetípico, cumple esta función de una conciencia más lúcida, esa capacidad de dar forma a partir de la luz, de poder dar luz para entender, también de crear belleza, de darle sentido a las cosas. Eh, es como que ordena el caos esta luz, entonces trae verdad donde antes había confusión. Es lindo este Dios. Sí, bueno, está buena esa diferenciación. Este, de que Helios era el sol en sí mismo, por así decirlo, y ya acá Apolo era una representación simbólica de lo que era el sol, ¿no? Era venerado con esas características que no todas por ahí tienen que ver exactamente con lo que vamos a hablar de Leo, pero sí en gran medida esta cuestión ya de ser centro, de ser brillo, ¿no? De ser tan visto, justamente. Estamos hablando de la energía leonina es la más vista, digamos, y reconocida a nivel consciente. Y esa creo que es una de las palabras clave que hoy vamos a estar hablando, a diferencia de lo que fue la luna, que es el inconsciente. El sol acá ya es una energía consciente y Apolo en este caso estaba muy vinculado a esto, ¿no? Iluminar ese inconsciente, ¿no? Justamente es esta idea del día y la noche también donde aparece el día y la conciencia tiene que ver con la luz, con esa luz que nos permite ver, ¿no? Cuando somos conscientes de algo es porque lo vemos, cuando somos inconscientes es porque no lo vemos, como para decirlo muy sencillamente. Sí, es como muy interesante ver estas dos funciones de la luz, ¿no? Una Mm, que permite dar vida, porque sabemos que sin sol no existiría la vida, y también la otra función de esto de dar luz para ponerle conciencia a las cosas, de ser luz, de esa luz ya más interna. Me mm. parece que acá los dos juntos integran este arquetipo muy leonino que representa al ser, porque el ser humano es capaz de dar hijos, de crear, tiene esto de tener una identidad creativa, y eso es Leo. Todos tenemos el signo de Leo en nuestra carta, esta energía hermosa, y al mismo tiempo tenemos esa luz capaz de poderla compartir con otros para que otros también brillen. Entonces, eh, creo que acá no es como en los otros signos que hemos visto, que había una energía más evolucionada que la otra y podíamos ver un poco la luz y la sombra de cada signo, sino que acá me parece que hay integración de los dos en la energía de Leo Sí, o sea, decís de Helios y de Apolo. y de Apolo, claro. Es como que Sí. van juntos, no es que uno sea más evolucionado que el otro, sino que son dos cuestiones internas que las tenemos. Mm. Sí, yo creo que no aparecen tanto las sombras del signo de Leo, justamente, Exacto. que ahora vamos a ir viendo cuáles son esas sombras. Si bien es un signo de superluz, de sol, de brillo, de, ¿no? de estar ahí, como todo signo tiene, decimos nosotros en astrología, como su aspecto en luz y su aspecto en sombra, ¿no? Su vibración alta o su vibración más baja.
Entonces, como para ir Exactamente. entrando ya además, vamos entrando si querés de lleno a lo que es el signo de Leo. Vamos. Leo es el quinto signo del zodíaco, como para ponerlo en orden, viene después de Cáncer y está previo a nuestro amigo Virgo, ¿sí? Y hay todo, obviamente, como siempre digo, un relato en la energía. Entonces, venimos de Cáncer, que es la familia, y Leo ya representa esa etapa evolutiva en nosotros, esa energía que sale de la familia para encontrarse a sí mismo, para conocerse a sí mismo, ¿no? Para conectar con su ser más auténtico y verdadero, más genuino, ¿sí? Todas estas palabras son claves para entender a Leo. Y a Leo se lo relaciona mucho con el corazón también, ¿no? Es un fuego creativo, esta idea de la pasión, ¿no? Eso que nos apasiona, eso eso sí, toda actividad que nos apasiona se lo relaciona mucho con esta cuestión que es como algo que nos conecta con esta idea auténtica de nosotros mismos, ¿no? Cualquier actividad, digo, que nos apasione. Entonces, cuando hacemos algo que nos apasiona y lo hacemos desde ahí, creo que ahí todos brillamos, ¿no? Y conectamos con esta energía leonina del sol, de la autenticidad, de ser genuinos y también de ser centro, ¿no? Porque al estar regido por el sol, Leo, y por esto esta cosa de siempre lo ponen mucho también en las redes como en esta cuestión graciosa de estar con lentes de sol, ¿no? Como siempre así, medio canchero, medio, ¿no? Como que le gusta el ser centro de atención, ¿no? Parte de la función justamente de Leo es eso, es ser el centro. Después ahora vamos a ir entrando en profundidad qué consecuencias o qué aspectos tiene esto de ser centro y desde qué lugar cada persona se puede llegar a relacionar con esto de ser un centro de atención, ¿no? Desde qué lugar, como una necesidad, como un deseo, porque brilla justamente y conecta con su corazón y con eso que le encanta hacer, o por esta cuestión de decir, hey, mírenme, y como solo llamo la atención y cuando me miran, bueno, y no, como no nos olvidemos que si bien Leo es ese signo que es muy visible, muy visto, que busca ser visto, no es solamente ser visto por ser visto, digamos, no sería esa la esencia de la energía, sino sería bueno, tengo algo para dar, ¿no? Porque el sol creo que tiene esta cuestión de, bueno, ese brillo, como vos decías hace un ratito hablando de estos dioses, eh, eso da vida, de alguna manera, ¿no? Como el brillo de Leo auténtico es como que genera, irradia esa vida, contagia eso. Esa sería la esencia de Leo para mí, ¿no? Esa creatividad también, porque al ser un fuego, está obviamente relacionado con el elemento fuego, es un signo de fuego, y muy creativo, pero es esa creatividad que nace del corazón, ¿no? Que nace como de adentro, ¿no? Sí, tal cual. Leo es el que expresa su identidad creativa, es el que tiene que brillar de alguna manera desde ese lugar, desde el corazón, desde la autenticidad, de la propia autoexpresión. Hay una búsqueda de luz en un leonino para poderlo Mm, manifestar. No es que me quedo yo y me guardo esa luz, soy más retraído. No, no, esta luz necesita salir afuera, por eso esta energía también nos trae coraje, nos trae calidez. Hay un liderazgo natural de, de los leoninos. Es una energía que inspira, que motiva, que cuando vibra alto enciende a los demás con su presencia. Y acá me parece que el desafío evolutivo de un leonino es poder transformar ese orgullo defensivo que a veces tienen eh, para poder autoafirmarse en su verdad. Porque cuando aparece este ego, para ponerle un nombre, es porque necesita una validación externa. Pero cuando un Leo ya no necesita eso y ya se siente seguro de sí mismo, es enorme la capacidad que tiene de expresarse, de mostrarse, de dar luz. Entonces, eso es hermoso porque pueden dejar huellas a partir de eso. mm, También hay otra cosa que a mí me parece muy hermoso del signo de Leo, es que son personas que tienen el corazón abierto. Hay una generosidad y una capacidad para inspirar a los demás que es hermosa. Entonces esa conciencia de sí mismos les hace un poco tener ese deseo de sentirse vistos, no así que sean validados por los demás, sino encontrar la propia validación y seguridad para poder mostrar su esencia,
que se enciende, que es fuego, que da luz. Eh, no caer en el dramatismo ni en el miedo al fracaso, sino construir una esencia tan genuina y tan pura como el sol, como el fuego, que permita esa transformación de sí mismo y de los otros. Es una energía muy bonita, Leo, pero requiere, me parece, de ponerle conciencia a ciertas cosas. Mm. Sí, yo creo que siempre doy el ejemplo este de entender al sol, ¿no? A mí me gusta usar mucho también lo práctico, lo obvio de ver al sol, observar cómo funciona el sol. Y el sol brilla en esta idea de que brilla, pero no está mirando al resto, ¿no? Como a ver si me miran los otros planetas, ¿no? Como jugando en esta idea de las personas, a ver quién me está mirando, porque esa sería la vibra más baja, vamos a decir, de Leo, ¿no? Como esa sombra más leonina. Pero un Leo como bien alineado, bien aspectado, brilla porque se conecta con sí mismo, ¿no? Con esos recursos, con ese brillo personal, con ese corazón, vamos a decir, ¿no? Como el sol diciendo, wow, tengo todo este brillo, ¿no? Como soy todo esto. Y a partir de ahí atrae las miradas del otro, pero no está enfocado en a ver si me miran o no, buscar esa aprobación, justamente, como vos decías ahí también, ¿no? En esto de no estar tan bien pendiente del otro en ese sentido, porque ahí se pierde el brillo. Yo siempre digo, imagínate que el Sol empieza a ver, los otros planetas me están mirando, ahí se pierde su eje y pierde su centro, porque el Sol y Leo nos habla justamente de estar en nuestro centro de alguna manera, en el centro de nuestro ser, ¿no? O sea, representa el centro del sistema solar y para nosotros también representa esta energía de estar en nuestro centro, en nuestro eje. Y es re importante porque el Sol, de alguna manera, esta energía de liderazgo que tiene, y Leo, obviamente hablo del Sol, hablo de Leo, estamos como hablando de la misma energía, es líder a partir de como esta idea del que maneja la orquesta, ¿no? El que dirige la orquesta, sería, ¿no? De alguna manera, donde están todos los instrumentos así mirándolo y, bueno, dependen de que los dirija bien, obviamente, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? En nosotros muchas veces nos perdemos, ¿no? En ese eje, perdemos nuestro centro, perdemos nuestro brillo, perdemos nuestro valor, ¿no? Y yo creo que Leo es eso, es conectar con ese brillo auténtico y personal y esa cosa de decir qué es lo que me diferencia del resto. Porque recordando un poco esto de salir de cáncer, Leo es conectar con esa chispa divina, digamos, esa chispa auténtica y única que tiene cada persona. Cada persona es un sol único y brilla, y esto por ahí ya vamos más al lado acuariano, pero es ese tipo de energía, digamos, ¿no? La de Leo, hablando como bien aspectado. Y es una energía súper vital, ¿no? Porque es de fuego, imagínense el sol, una masa de tanto fuego, tanta energía. Obviamente Leo nos va a hablar de una energía muy vital, muy ahí no sé si punchy para arriba, pero hay mucha vitalidad y genera mucho magnetismo también, ¿no? Yo también doy el ejemplo de la fogata, ¿viste? Cuando haces una fogata, estamos todos alrededor de la fogata. Quien lo haya hecho, como que te genera cierto magnetismo ver el fuego, estar ahí alrededor, esa cosa calentita. Bueno, esas características son muy propias de Leo también y suelen generar esa, como esa cercanía, ¿no? Las personas con una linda energía leonina te generan esa cosa de calidez, de decir, che, como que te llama la atención desde ese lugar, pero bueno, después están los Leo por ahí un poco más exagerados, donde están como buscando atención. Y ahí ahora vamos a entrar por ahí en la diferencia entre Sol, Luna, Ascendente, porque ahí también creo que marca mucho el cómo lo va a vivir, ¿no? Cada persona. Tal cual, sí. Bueno, y entrando un poquito a la luna para que podamos ver esa diferencia. La luna leonina vive sus emociones a través de esta calidez, a través de la expresividad y a través de la necesidad de sentirse valorado, de sentirse visto. En ese mundo interno busca ese brillo afectivo, hay una necesidad de tener ese brillo Mm. afectivo, en donde quiere ser amado, quiere ser reconocido. Hay un nivel emocional muy intenso también en los leoninos, porque cuando aman, aman de verdad, son muy generosos, son muy cariñosos, y es muy visible su amor.
no es ese amor que más, más tranquilo, sino que hay amor, hay esto Sí, de se encuentro, va a de notar, amor. digamos, lo vas a Claro, sí, ver. porque también si es una energía de fuego, vamos a empezar diciendo que es una energía pasional. Mm, Entonces, eh, ahí es donde esta lunita de Leo tiene que hacer hincapié en estas necesidades, de encontrarse con gente que realmente los valoren, que realmente les permitan expresar ese afecto, este, que se permitan jugar también, crear, disfrutar. El disfrute en un Leo es sumamente importante porque regula esa alegría que ellos tienen en su mundo interno, pero también hay algo que en esta sensibilidad que tienen de fuego está muy ligada al orgullo. Entonces se pueden sentir heridos fácilmente uf. y ahí empieza un drama. Ahí hay drama, Ahí de verdad. arranca la obra de teatro de una luna en Leo, ¿no? Como Claro, de sí, una sí, cosita te arma una película, ¿no? Como quien diría. exacto. Son muy Sí, buenos en eso. son espectaculares. Tengo muy, muy cercano un Leo y es una cosa tremenda. Pero bueno, esta luna sí necesita ser reconocida, amada, apreciada, este, necesita ese afecto cálido y demostrativo. Generalmente los Leos, las lunas en Leo, muchas veces se encuentran sobre todo con parejas que a lo mejor son más frías, porque también tienen que aprender a bajar esa intensidad o están todo el tiempo necesitando que los vean, que los valoren y bueno, y Mm. se encuentran con personas que por ahí no les dan tanto esto porque en sí necesitan autovalorarse, autoapreciarse. Eh, entonces está bueno que le den bola a estas cosas, que cuando vean personas que por ahí los hacen sentir como que no tienen valor, como que no los están reconociendo, bueno, fijarse no qué te está haciendo la otra persona, porque ahí es donde empieza el drama, sino más bien por qué yo me estoy sintiendo así, qué me está pasando a mí, por qué necesito que otros me aprecien, me valoren, me amen, por qué no lo puedo sentir yo por mí mismo o misma. Sí, está bueno esto que decís. Yo creo que las lunas en Leo es una, creo yo, ¿no? Una de las lunas más complejas en el signo Leo porque es una energía muy distinta justamente a la luna, a Cáncer, que es la que viene después, y son muy diferentes. Entonces, la persona con luna en Leo, esto va a necesitar ser centro de atención, ¿no? O sea, lo necesita para esto, sentirse amada, reconocida, porque si no es como que luna en Leo no recibe esa atención que necesita y dice, listo, esta gente no me quiere, ¿no? O mi pareja, mi mamá, lo que sea, sobre todo, bueno, hablando Luna, muy vinculado a la madre. Entonces, yo he conocido varios, bueno, tengo una sobrina Luna en Leo, pero también he conocido otros niños con Luna en Leo, y suelen ser también los príncipes, princesas o reyes, ¿no? De la familia. En general son los primeros hijos o únicos hijos, eso también es algo que lo he notado bastante y tienen mucha atención, ¿no? Son como el centro de atención cuando son muy chiquitos, sobre todo. Y el tema es que qué pasa cuando después no tienen esa atención, ¿no? Aparece mucho más el drama, como decís vos, o el capricho, ¿no? Como esta cosa de una cosita te hacen un drama y este. Y después, bueno, sí, obvio que con lunas en Leo con niños de luna en Leo te vas a entretener porque te van a estar ahí armando algún mini teatro todo el tiempo. Pero yo creo que ahí está el desafío, aprender a diferenciar la necesidad del deseo, ¿no? En esta cuestión del sol, vamos a decir, de necesitar brillar, de necesitar ser el centro de atención, ser escuchado todo el tiempo, ¿no? ¿Qué hay atrás de eso? Tienen que aprender mucho sobre el estar solos, porque justamente la soledad viene de sol y lo que pasa en este caso es que necesita que alguien vean, ¿no? Que están ahí. Y si no hay nadie que los vea, bueno, tienen que aprender a verse a sí mismos, por así decirlo, ¿no? También.
Más que nada para regular esa necesidad emocional de una luna en Leo. Si no, vas a estar todo el tiempo dependiendo de que otros te validen, ¿no? Y ese es creo, lo complejo de una luna en Leo, que si no tiene esa validación, como vos decías, ¿no? No todas las personas, ¿viste? Se copan o se suben a ese barco de estar ahí validándote. Hay gente que sí, que te tira flores por todo lo que hagas o digas, y hay gente que no. Entonces ahí es donde creo que tienen que aprender a regular esta luna. Ese es el gran desafío. Otra cosa que he observado también y suele suceder es que una luna en Leo suele ver a la madre como una reina, ¿no? En esta cosa de Mm. ocupar el trono ahí. Porque Leo es un signo, no sé si lo dijimos, pero se lo relaciona con esta idea del rey o de la reina o los reyes, ¿no? De alguna manera está muy relacionado a ese tipo de energía. De hecho, bueno, en la película El Rey León, hoy estoy con las películas de Disney, ¿viste? A full. A full, y eso que no las estuve viendo, pero bueno, ¿viste? Pero me sirve mucho como ejemplo porque, bueno, creo que casi todos vieron alguna película de Sí. Disney. Y el Rey León me llamaba siempre la atención esto de que era un león y bueno, el león es de alguna manera un símbolo para el signo Leo y esta idea del rey. Y viste que un león tiene muchas leonas y suele ser, no hay dos leones en una manada en general, ¿no? Al menos es muy raro porque tiene que haber uno y Leo es esa energía, ¿no? No puede haber dos Leos ahí brillando, dos soles en el sistema solar, hay uno, ¿no? Entonces... bueno, está muy, muy relacionado ahí a esa energía. Sí. También hay que decir algo tanto del sol como de la luna en Leo, pero más relacionado con la luna. Es que son excelentes amantes. Pero cuando aman, son personas que son fieles afectivamente, son leales. Mm, Eh, También con las amistades, son personas que saben ser amigos. Entonces, eh, acá esta luna es, me parece, desde este lugar, la más linda de toda la rueda, porque tienen una capacidad de lealtad, de amor y de generar vínculos desde ese lugar, y no sé si los demás signos la tienen. Leo es eso, es el que va a estar, pero al lado tuyo y es un fierro, o sea, no se va a mover porque mm. son personas leales cuando saben utilizar su energía, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ahí también tiene que ver con que es un signo fijo, ¿no? Esta cualidad Claro. también le da esta cualidad de que sea fijo, le da esa característica, digo, de que no sea no es un signo tan cambiante en ese sentido, no es una energía que cambia, justamente es fija, ¿no? Ahí tendrá el desafío del cambio, pero me parece que esto que decís me llevó un poco a eso también. Sí, sí, de una. Qué bueno, a las lunitas de Leo a defender ese brillo afectivo que tienen, esos sentimientos tan nobles. Sí, Es sí, sí, hermoso, sí. la verdad que sí. Bueno, vamos con el ascendente. Vamos con el ascendente y yo creo que esto de tanto luna, sol y ascendente también, pero obviamente tendrá ahí el desafío de aprender esta energía, muy buenos líderes, ¿no? Líderes en esta idea de justamente, ¿no? De dirigir la orquesta, pero líderes son muy buenos líderes cuando conectan con su corazón, vamos a decir, con su parte auténtica, con esa parte genuina. Ahí es donde surge el verdadero liderazgo, ¿no? Líder de quien manda a hacer y bueno, vos haces esto y así como bajarla, como digo, ¿no? Como el quien te baja la línea, sino en esta cosa que son esas personas que como tienen o tendrían que tener en claro qué es lo que quieren, hacia dónde van, ¿no? Como esta cosa de estar conectados con su corazón como guía. Y yo creo que tanto Luna como Sol funciona así. Obviamente cada uno tendrá ese desafío diferente a desde dónde conecta con Leo. Otros más emocional y ahí ya le juega un poco más en contra porque depende cómo esté. Pero son muy buenos líderes en esto de guiar a otros, ¿no? De estar, eso, como organizando, eso era la palabra, no me venía. Era organizar, son Ujú. muy buenos organizando, ¿sí? Que es lo que un poco el Sol hace en esta idea de los planetas, los organiza, ¿no? De alguna manera.
En eso son muy buenos. Cuando yo he visto leoninos o leoninas que están ahí bien en su eje, organizan muy bien. Como que uno los se acomoda, ¿no? Como cual planeta, Claro, como sí. que vos te acomodás, a ver, pum, y en eso son geniales. Y Sí, de una. esto, hablando del ascendente, es lo que obviamente un ascendente en Leo va a tener que aprender a reconocer en sí mismo. Ascendente recordando que es esa energía, en este caso, más allá del signo, que hay que aprender, que incorporar en la vida, de la cual en general no somos muy conscientes de que tenemos y portamos esa energía. Es como solemos mostrarnos o como suelen vernos, ¿no? En esto de que está en la casa uno, pero bueno, como siempre digo, se activa a los 28 años. Previo a eso suele ser una energía que uno no la ve tanto por ahí o hasta te choca, ¿no? De verla afuera. Como que te genera, te vas a encontrar con mucha gente ahí con esta energía, si eso, ¿no? De Leo, no lo sé, pero sí con esta energía, ¿no? Como estos líderes, gente que organiza, gente que con mucha pasión, muy apasionados. Este, y bueno, tendrá, creo que yo, creo que va a tener que aprender mucho un ascendente en Leo esto, a conectar con su parte, con sus deseos más genuinos. Creo que ese es el gran aprendizaje y como el ascendente yo creo que ahí se lo ve mucho más conectado a Cáncer, en esta idea de que un ascendente en Leo tiene que aprender a separarse de la familia en el sentido de lo que la familia espera o de lo que aprendió, ¿no? Como a eso me refiero a separarse de la familia, no es que tiene que alejarse de la familia. Pero ese va a ser su desafío, diferenciarse justamente en este caminito de Leo que viene después de Cáncer, a encontrar qué es eso que le apasiona, qué es eso que le gusta en la vida, qué es eso que le llena, que dice, uff, esto, cuando hago esto, conecto con esta actividad o disciplina, lo que sea, siento que puedo expresar todo lo que soy en verdad, ¿no? Creo que ese es, como para ilustrarlo, es el gran aprendizaje de un ascendente en Leo, ¿no? Sí, tal cual. También este ascendente invita a convertirse en esa versión más auténtica y luminosa de sí mismo. Dejar de lado la timidez, las dudas, la inseguridad y realmente empezar a ocupar el lugar que naturalmente le corresponde. Porque este ascendente está marcando un destino en donde hay que dejar de esconderse para empezar a expresar su propia voz. Mm. Es como pasar del personaje a vibrar desde el corazón real, a dejar de actuar y tener máscaras que te muestren fuerte, sino simplemente mostrarte verdaderamente más auténtico, mostrar de eso que estás sintiendo, aprender a liderar desde el corazón, tanto tu vida como para el afuera. Eh, Esta energía del ascendente en Leo siempre invita a inspirar, su destino es convertirse en alguien que es guía desde su creatividad, desde su pasión, desde esa presencia que tienen, eh, y desde ese lugar empezar a desarrollar su propia autoafirmación y su autoestima verdadera. Me parece que eso le va a dar la capacidad de validarse a sí mismo y desde este lugar dejar de necesitar la aprobación externa o dejar de esconderse, eh, y ser más genuino y estable. Eh, es, una persona que viene a dejar una huella desde ese lugar, desde lo creativo, en sus vínculos, en sus proyectos, en sus espacios personales. Mm. Crean un sello propio estos ascendentes. Ahí me parece que la evolución de este ascendente es esa, es atreverse a ser visto tal y como es. Eh, Ir por el corazón, ir por eso que siente, por eso que lo enciende. Y desde ese lugar empezar a iluminar su camino, empezar a caminar con pasos firmes, a entender que la vida es como un escenario, pero es un escenario de crecimiento personal. Wow. Lindo aprendizaje el de ascendente en Leo. Y bueno, todo esto que vos decís, ¿no? Y algo que me parece clave, que no sé si nombramos, es la palabra ego. Se lo relaciona mucho al ego con el signo Leo, esto que ahí tienen el ego allá arriba o que son muy egoístas. Y el ego tiene que ver con esta idea de decir, bueno, acá estoy yo, ¿no? Hola, acá estoy yo, ¿no? Nico, Euge, ¿no? Como nuestra identidad, ¿no? Nuestro nombre tiene que ver con nuestra parte leonina, por eso, más allá de que si sos o no de Leo,
tiene que ver con esa energía. Y que es importante que el ascendente en Leo aprenda a reconocer quién es, ¿no? Hacerse esa pregunta, ¿quién es? Aunque parezca medio filosófica, pero realmente, ¿no? De quién soy, o sea, ¿qué me hace ser quién soy o lo que soy, ¿no? Y insisto que una de las dificultades que va a tener, o por ahí su vida en un ascendente en Leo, lo va a llevar a ver que por ahí tiene que un poco alejarse de esto de lo que conoce, de la familia o de lo conocido. ¿Sí? Por ahí, no sé, en mi familia todos fueron médicos. Bueno, se espera que yo sea también médico. Pero a mí me apasiona, no sé, el deporte, por dar un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí va a estar el desafío, ¿no? En seguir su corazón, porque ahí la guía de un ascendente en Leo es su corazón, ¿no? Como su corazón, metafóricamente hablando, en eso que cuando conecta con eso que hace, con esa actividad, como decía, es como que hay algo que ahí se pone vital la persona, ¿no? Esto para mí es clave y tiene que aprender a desarrollar la confianza en sí mismo, un ascendente en Leo, confiar más en sí mismo, porque Mm, cuando pierde la confianza, pierde ese brillo, pierde ese centro, pierde la función solar y por consecuencia se la entrega a otro. Ahí como ascendente le va a llegar esa persona o ese personaje que le va a cumplir de sol. Entonces, Ascendente Leo tiene que todo el tiempo estar trabajando mucho en confiar en eso que desea, en eso que quiere, en eso que le apasiona, que le gusta, ¿no? Como para ponerlo más simple, ¿qué es lo que te gusta? Un Ascendente Leo, hacete la pregunta, ¿qué cosas te gustan? Que vos decís, esto me despierta esa chispa. Y eso es lo que te va a llevar a ir desarrollando este ascendente y todo lo que conlleva, obviamente, ¿no? Porque también es el aprender a ser el centro de atención en ciertas situaciones, en subirte al escenario y brillar. Y por un lado, el ascendente en Leo creo que sí le va a gustar eso, pero a la vez le puede llegar a dificultar. Hay que ver también qué relatos puede llegar a tener en esto de ser el centro. Que no, que voy a ser egoísta, que van a decir, no, que eso también. Y se va a cruzar creo con muchas personas con un ego alto, entonces también hay que observar qué es lo que piensa de esas personas que tienen el ego alto o que los registra así también, ¿no? Porque obviamente es como lo está registrando la persona, el otro está en su brillo, digamos. y tal cual. También recordar que el ego es la estructura de personalidad. Todos, absolutamente todos, formamos nuestra estructura de personalidad. Entonces, juzgarlo al ego solo por Mm, eso me parece una estupidez, realmente, porque no hay persona en este mundo que no necesite esa estructura de personalidad. Quizá a veces a Leo se lo ve más egocéntrico, pero no está mal, porque es el sol, porque el egocéntrico es esa estructura de personalidad que es centro. Obviamente que tienen que tener un límite, que hay algunas cuestiones que respetar, pero Leo necesita ser centro, es centro. Entonces, juzgarlo por eso a un Leo siempre me pareció bastante flojo. mm. Eh, sí es verdad que si vibra abajo son más egoístas y vibran una energía rara, pero, pero bueno, eso es parte también del crecimiento, de la evolución, de los patrones que nos hayan condicionado en esa estructura de personalidad, de las creencias de vida que tengamos. Eh, pero sí tener bien en claro que Leo es la luz, es el centro. Wow, Tanto sol, luna como ascendente, no importa en dónde vibres esta energía, o sea, donde tengas esta energía leonina, y bueno, por algún lugar va a salir, y todos la tenemos. me encanta. Bueno, hermosa energía. Ya nos estamos quedando ahí con muy poquito tiempo, menos de un minuto. Así que básicamente decir, bueno, gracias, me encantó. La verdad que la energía de Leo creo que es muy linda. Y bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, que nos comenten también si tienen esta energía, a ver cómo la viven. Y bueno, hasta acá, agradecido con vos, Eugenio, otra vez por otro hermoso video. Por supuesto, siempre gracias y espero que nos sigan acompañando y que les guste y les sirva. Próximamente Virgo, así que síganos, Virgo. así van viendo todos los signos.